Continuando con el capítulo de teoría de conjuntos, tenemos ahora lo que es leyes de conjuntos. Son las leyes que aplican a las diferentes operaciones que realizamos entre conjuntos. Entonces, comenzamos por leyes de complemento. Entonces, las leyes de complemento ya los habíamos visto anteriormente en capítulos anteriores, acá solamente vamos a repasarlos, comenzando por el doble complemento. El doble complemento nos indica que, dado un conjunto, y acá vamos a utilizar otra notación, recordando que pueden utilizarse diferentes notaciones para el complemento. Dado un conjunto, cuando sacamos el complemento del complemento de un conjunto, es decir, el doble complemento, el resultado es el mismo conjunto. Entonces acá tenemos también otra notación. Esto implica también el complemento del conjunto A, y esto vendría a ser el doble complemento del conjunto A, que tiene como resultado el mismo conjunto. Ahora, es importante decir que para todas estas leyes de conjuntos siempre estamos viendo las formas básicas. Lo que estamos viendo ahora son formas básicas. No obstante, todas estas fórmulas, estas leyes, se pueden extender a una forma más compleja, diremos. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A menos B, recordemos, esta es una operación, la diferencia lógica de dos conjuntos, pero su resultado sigue siendo un conjunto, por tanto, aplican las leyes, en este caso la ley del complemento. Podemos decir entonces que el complemento de este conjunto sería de esta forma, y este vendría a ser el doble complemento del conjunto A menos B, y su resultado naturalmente va a ser A menos B. Con esto solamente queremos decir que, si bien estamos viendo las formas básicas de las leyes, estas aplican a cualquier conjunto. En este caso, A menos B es un conjunto como tal y por tanto aplica la ley del doble complemento. Luego tenemos la siguiente ley de complemento, que es el conjunto A, dado un conjunto A, si este se une con su complemento, tiene como resultado el conjunto universal. Por otra parte, si nosotros realizamos la intersección de un conjunto con su complemento, el resultado es el conjunto vacío. ¿Ya? Y eso lo podemos verificar muy rápidamente, ¿ya? Si nosotros acá graficamos dos conjuntos, ¿ya? Acá vamos a tener por una parte el conjunto A, ¿ya? Lo vamos a colocar, todo esto es el conjunto A. Este es por supuesto nuestro conjunto universal. Todo lo que está dentro del universal pero no pertenece al conjunto A, ya lo habíamos visto anteriormente, esto llega a ser el complemento. Entonces, observemos esta ley de complemento, el conjunto A, unión, complemento de A, estos dos, la unión de esos dos conjuntos por supuesto que nos da el conjunto universal. Por otra parte, si realizamos la operación de intersección, la intersección era el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, los que tienen en común. Y claramente se ve en el gráfico que no tienen ningún elemento en común y por tanto el resultado es el conjunto vacío. Otras leyes de complemento, habíamos indicado que el complemento del conjunto vacío era el conjunto universal, y de forma similar el complemento del conjunto universal es el conjunto vacío. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Acá tenemos una nueva ley que definitivamente habíamos visto previamente, se llama las leyes de idempotencia. ¿Qué implica esto? En principio, solo aplica a las operaciones de unión e intersección. Recordaremos esto. Nos dice que, dados dos conjuntos que sean iguales, para las operaciones de unión e intersección, el resultado siempre va a ser el mismo conjunto. Y otra vez, solamente para ejemplificar esto, podemos extenderlo a conjuntos más desarrollados. Por ejemplo, si tuviéramos el conjunto de la diferencia simétrica de A con B y nosotros realizamos la operación de intersección con el conjunto de la diferencia simétrica de A con B, esto nos da, por la ley de idempotencia, el mismo conjunto. A, diferencia simétrica con B. Entonces recordemos, estas leyes se pueden extender a otros conjuntos. Estas solamente son sus formas básicas. En el caso del idempotencia se aplica a la unión y a la intersección. Entonces ya tenemos
otra más. La que sigue son las leyes conmutativas. Acá, nuevamente recordemos cuándo aplica las leyes conmutativas. Aplica para la unión, intersección y para la diferencia simétrica. En este caso nos dice que para estas tres operaciones nosotros podemos cambiar el orden de los conjuntos, es decir, A unión B es lo mismo que B unión A. Pasa lo mismo con la intersección y la diferencia simétrica. Solo para recordar vamos a decir que había operaciones en las cuales no aplica esta ley. Por ejemplo, la diferencia lógica. El conjunto A menos B no es igual a B menos A, no aplica la propiedad conmutativa. Y sucedía de manera similar con la operación de el producto cartesiano de A por B, y decíamos que no es conmutativo, por tanto es distinto a B por A. Entonces recordemos la propiedad conmutativa que nos permite cambiar el orden de los conjuntos, se aplica solamente para la unión, la intersección y la diferencia simétrica. Luego tenemos las leyes asociativas, ¿ya? Esto es bastante sencillo. ¿Cuál es la característica de las leyes asociativas? Por una parte se aplica a la unión, intersección y diferencia simétrica, y se ocupa cuando nosotros tenemos tres conjuntos. Observen que tenemos A, B, C, tres conjuntos, y lo fundamental, tienen que aparecer los dos operadores siendo iguales. Si tenemos tres conjuntos y dados dos operadores iguales, que sean unión, intersección o diferencia simétrica, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos asociarlos de forma tal que a nosotros nos permita simplificar o reducir el trabajo. En este caso vemos que A unión con el conjunto B unión C es lo mismo que decir asociando A con B y eso unión con C. Entonces, esa es una forma de ver la asociación, pero recordemos que, o vamos a decir, que no solamente trabaja de esa forma, nosotros podríamos expresar esta misma ecuación de otra forma. En este caso, cambiando el orden. Podría decir que esto es igual a C, ahora voy a asociar C. He asociado anteriormente B con C y A con U, pero también podría asociar C con U y esto unión con B. Observen cómo he cambiado el orden, no interesa porque estoy aplicando la propiedad conmutativa que acabamos de ver. Como esta es la unión, yo puedo cambiar el orden, eso me dice la ley conmutativa, pero la ley asociativa también me dice que yo podría asociar los conjuntos que a mí me interesen. Y entonces decimos que eso sucede con la intersección y la diferencia simétrica. Luego tenemos las leyes de distribución, las distributivas. Acá nuevamente tenemos tres conjuntos, A, B y C. ¿Cuál es la particularidad? Que acá tenemos que tener dos operadores distintos, siempre pero unión e intersección. Entonces, si encontramos tres conjuntos y dos operadores distintos, lo que vamos a hacer es extender esta expresión haciendo A intersección con el primero, está justamente acá, unión, lo que está entre paréntesis, A intersección con el segundo, lo que se ve acá. Entonces nosotros podríamos ampliar esta expresión, extender la expresión, siempre y cuando, recuerden, los operadores sean distintos, intersección y unión o unión e intersección. Luego tenemos otras leyes, en este caso son las leyes de Morgan. Esta es una propiedad especial, aplica cuando tenemos el complemento de dos conjuntos que están con el operador de unión o intersección. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden, esta barra de acá arriba indica el complemento del conjunto A unión B. Lo podríamos escribir de otra forma, A unión B, y esto implica complemento, ¿ya? Entonces nos dice la ley de Morgan que el complemento de un conjunto, de la unión de dos conjuntos o de la intersección de dos conjuntos, se puede expresar de la siguiente forma, colocando o llevando el complemento a cada conjunto por separado, es decir, A complemento y B complemento, y lo que hacemos es cambiar el operador. Si teníamos acá dentro unión, pues será acá intersección. Bueno, aquí nos faltó el complemento también. Y esto trabaja para cualquier conjunto. Observen, si tuviéramos otro ejemplo, ahora vamos a utilizar otra notación y los conjuntos C
intersección de, pero en esta ocasión voy a colocar de complemento, y todo eso en complemento. Esto es lo mismo que decir, voy a ir cambiando la notación para que no tengamos ningún problema. ¿Ya? Este es un conjunto, C intersección de complemento y todo eso en complemento. Eso es igual a decir, llevamos el complemento a cada conjunto por separado, es decir, C complemento, cambiamos el operador, como acá es intersección, ahora será unión, y D, como ya estaba en complemento, será doble complemento. Y acá otra notación sería el complemento del primero, cambiamos el operador, y el segundo de complemento, doble complemento. Entonces esas son las leyes de Morgan, solo aplican, ojo, a unión e intersección, y recuerden, lo que hacemos es hacer el complemento de cada conjunto y cambiamos el operador. Luego tenemos las leyes de identidad, se denominan identidad porque justamente nos devuelven el mismo conjunto, y eso aplica, por ejemplo, en la unión. Nos dice que la unión de cualquier conjunto, en este caso le vamos a denominar A, con el conjunto vacío, nos devuelve el mismo conjunto. En el caso de la intersección, decimos que la intersección de cualquier conjunto con el conjunto universal nos devuelve el mismo conjunto. Y en el caso de la diferencia simétrica de cualquier conjunto con el conjunto vacío nos devuelve el mismo conjunto. Esas son las leyes de identidad que nos devuelven el mismo conjunto. Acá nuevamente puedo extender esto, ya es una forma básica, pero yo podría decir A menos B, ese es un conjunto, intersección, conjunto universal. Y por las leyes de identidad, ya eso nos devuelve el mismo conjunto, A menos B. Recuerden, se extiende esto a cualquier tipo de conjunto. Luego tenemos las leyes de dominación, ya nos dice que para la operación de unión, cualquier conjunto unión con el universal se mantiene el conjunto universal. En el caso de la intersección, nos dice que cualquier conjunto intersección con el conjunto vacío nos sigue devolviendo el conjunto vacío. Luego tenemos unas leyes bastante particulares, se llaman las leyes de absorción, ¿ya? Observen que acá tenemos una forma que antes ya habíamos visto. Retrocedemos un poco. Si ustedes observan que tenemos acá tres conjuntos, 1, 2 y 3. Y tenemos dos operadores diferentes. ¿Dónde habíamos visto eso? Justamente en las leyes de distribución. Pero acá eran tres conjuntos distintos. Observen, la diferencia es que acá tenemos tres conjuntos, sí, tenemos operadores distintos, pero la diferencia es que uno de los conjuntos que está dentro del paréntesis es igual al que está afuera. Cuando sucede esto, ya no aplicamos la distribución, sino aplicamos la absorción. Muy comúnmente esto se lo conoce como absorción total en algunos textos. ¿Qué nos dice la absorción total? La ley de absorción total, que cuando tenemos esta forma de tres conjuntos y uno de los conjuntos dentro del paréntesis es igual al que está afuera, el resultado nos da el que estaba dentro del paréntesis y también por fuera. Aplican también para la intersección, es decir, tiene que haber dos operadores distintos, intersección y unión, o unión e intersección. En ese caso, nuevamente decimos que el resultado es el mismo conjunto que está dentro del paréntesis como también lo está por fuera. Y ojo que esto puede estar en diferentes formas. Ejemplo, yo podría hacer A unión B', voy a poner complemento de B, otro operador, decíamos cambia el operador, y esto con B'. Observen que ha cambiado un poco el orden, pero sigue aplicando porque tanto para la unión y para la intersección aplica la propiedad conmutativa, entonces estamos hablando de lo mismo. Observen que tenemos dos operadores distintos y uno de los conjuntos cualquiera, en este caso es el segundo dentro del paréntesis, es igual al que está por fuera. Por tanto, por ley de absorción total, esto llega a ser el mismo conjunto que está dentro del paréntesis y fuera del paréntesis. Para concluir la diferencia de las leyes de conjuntos, tenemos la diferencia de conjuntos, ¿ya? La diferencia de conjuntos, que esa ya la habíamos visto, ¿no? A menos B
la podemos expresar también como A intersección y el complemento del segundo. Veamos qué significa esto, ¿ya? Por ejemplo, podríamos colocar acá otra forma de esto, B menos C complemento. Observen, estoy colocando complemento, que nos dice la diferencia de conjuntos, que esto lo podríamos sustituir por B en vez de la diferencia, intersección y el complemento del conjunto, y en este caso, como ya es el complemento de C, esto sería el doble complemento. Y finalmente la diferencia simétrica, que esta sí es una operación que ya la hemos visto en un capítulo particular. La diferencia simétrica de A con B se puede reemplazar por una de las siguientes expresiones: la unión del conjunto A menos B con el conjunto B menos A. Pero estas leyes se van a comprender mejor a través de ejemplos, que es lo que vamos a hacer a continuación.